Comenzamos la segunda hora de programa, pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y se empieza a cargar el estudio. A mí me copa esto porque ya el calor humano se siente. El calor en realidad, porque hace frío acá adentro. Es una mañana fría, hoy justamente lo repasaba. Ayer lo habíamos zafado, hoy ya no. Hoy volvemos a la temperatura bajo cero. Así que bueno, agradecemos que se vaya sumando la gente. Buen día, Vero, buen día, Sandra. Necesitamos que el público venga acá también, ¿no? Por supuesto, viste, todo. El calor del se vayan público. haciendo presente. Ojalá todo. podamos transmitir eso, calor humano. Buen día, chicos. Bien, muy buenos días, muy buenos días. Sí, se siente el frescor. El que no salió, que se abrigue, porque engaña, ¿no? Uno mira por la ventana y se ve ese solcito así tenue. Da la impresión de que está bueno. El engañoso, ¿viste? Salís afuera y te empieza así a quedar dura la mandíbula. Bueno, pero hay que abrigarse. Yo descubrí que hay abrigarse. que abrigarse bien. Taparse las orejas. Las manos, tener la cabeza cubierta es lo ideal. Que por ahí no estamos acostumbrados a los gorros, ¿viste? Pero no, se puede andar, hay que andar. Hay que caminar, que ahí se genera la energía. Abrigate y salí. Abrigate y salí. Sencillo, corta. El mensaje de la mañana. Con esto comenzamos la segunda hora del programa entonces. Bueno, Sandrita, ¿qué tenés para el bloque de hoy de Derechos Humanos? Bueno, hoy vamos a hablar de adultos mayores y derechos humanos. Estamos estrenando la ratificación de una convención en nuestro país, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos para los Adultos y Adultas Mayores. Digo estrenando porque es nuevita la ley. Se publicó en el Boletín Oficial el 31 de mayo de este año, de 2017. Bien. Si bien la convención data del año 2015 y Argentina fue uno de los países que más instó y bregó para que existiera esta convención, no son procesos fáciles porque hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Primero en la necesidad, luego en los contenidos, en el articulado. Argentina tuvo un protagonismo importante y se adoptó en la Organización de Estados Americanos. Vieron que tenemos un sistema interamericano de protección de derechos humanos que tiene, digamos, cuya sede es la OEA o la Organización de Estados Americanos, y un sistema universal que gira alrededor de la Organización de las Naciones Unidas. Esta convención, que es primera en su tipo en todo el mundo, porque la Organización de las Naciones Unidas no tiene una convención respecto a los adultos mayores, se adoptó en 2015, un 15 de junio, que es una fecha también muy significativa, después vamos a ver por qué. Y en nuestro país, como esto tiene un proceso legislativo que lleva su tiempo, ¿no? Porque si bien los países adoptan la convención en ese ámbito internacional, luego esa convención debe ser ratificada por el país, o sea, por su Congreso, porque quien firma o quien adopta en la Organización de Estados Americanos es el Poder Ejecutivo a través de sus cancilleres, ¿no? Luego tiene una etapa acá en el país de ratificación que pasa por el Congreso, por las dos cámaras, y recién después que es sancionada, el Poder Ejecutivo lo promulga y le otorga un número de ley. Entonces todo eso es un caminito que en nuestro caso llevó 2 años aproximadamente. Con tanta gente no parece tanto tiempo, ¿no? Con tanta gente involucrada. Claro, más o menos. Bueno, tiene un número, así que ya podemos decir que la ley 27.360, publicada en el Boletín Oficial el 31 de mayo de 2017, aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y bueno, y aquí la pregunta que nos hacemos en todos los programas. Tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos un sistema de protección. ¿Es necesario tener convenciones específicas para cada situación? Ya nos estamos familiarizando con la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que hemos hablado bastante, y así la Convención de los Derechos para el Niño, ¿sí? Entonces, pareciera que no alcanza con una declaración universal, que tenemos que ser cada vez más específicos, porque las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y de discriminación se siguen dando. Requieren que así y sea. requieren que así sea. Requieren como fijar los contenidos claramente, a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad de oportunidades y no discriminación, y cuando nos referimos a adultos mayores, por ejemplo. Y por otra parte, que quede bien clarito, porque estos
estas convenciones obligan a los estados que queden bien claritos cuáles son las responsabilidades y obligaciones de los estados. Bien. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben procurar y garantizar? ¿Qué es lo que deben investigar, sancionar y erradicar, ¿no? También. También que los estados elaboren, generen propuestas de reafirmación de derechos, esos ajustes razonables cuando hablábamos de las personas con discapacidad, esa discriminación positiva para ponerlos en un plano de igualdad. Uh-huh. ¿Sí? Como el tema del cupo. Exacto. Uh-huh. Eso cuando hablamos de personas con discapacidad. Uh-huh. Entonces, cada sector requerirá un tratamiento, digamos, diferente en pos de lograr esa igualdad, porque las realidades son distintas, ¿sí? Tanto sociales como personales. Uh-huh. Y por otra parte, la Convención también lo que nos posibilita es monitorear la política pública con respecto a determinados sectores, en este caso de los adultos mayores. ¿Por qué digo monitorear? Porque, bueno, hay un control o una supervisión de las políticas públicas a nivel internacional. Y esto se logra a través de un comité de expertos al que le deben ser presentados informes respecto de qué es lo que se va haciendo, cuáles son los avances en cuanto a la consecución de estos derechos. Bien. Y bueno, ese comité de expertos lo que hará posteriormente será evaluar y recomendar o sugerir modificaciones o instar a que se hagan tales o cuales acciones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por ese lado, es positivo tener una convención, ¿sí? Bien. Es ventajoso. Bueno, el objeto de la convención no puede ser otro que promover, proteger, asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. ¿Para qué? Para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Es muy clara la convención, está hecha para que cualquiera de nosotros pueda acceder y leer, es un lenguaje sencillo, ¿no? Y empieza siendo como dando un glosario con definiciones y diciendo qué entendemos por una persona mayor, ¿no? Y bueno, define a la persona mayor como aquella que tiene 60 años o más, o sea, a partir de los 60 años ya estamos hablando de un adulto mayor, ¿sí? Y esta convención va a estar referida a ese sector de la población. Con respecto de la vejez, está bueno lo que plantea, porque hace un enfoque y nos hace pensar, ¿no? Porque dice, la vejez es una construcción social de la última etapa del curso de la vida. Una construcción social. Cuando hablamos de esto, ya ahí estamos viendo cuál es que siempre giramos sobre esto cuando hablamos desde la óptica de los derechos humanos. O sea, cómo socialmente nosotros vamos generando esas situaciones conforme a nuestra mirada. Construimos socialmente la vejez y conforme sea esa mirada va a ser el tratamiento que le demos a este sector de la población, a este adulto mayor. Si yo pienso que la vejez la asocio con la pasividad, con la improductividad, si mi sociedad valora lo productivo, la belleza, la juventud, obviamente que para quienes no entramos en esos patrones, vamos a estar con un poco de desventaja. Claro, ya califican como aclaremos vejez. que acá somos todos jóvenes. Por supuesto, no, acá ninguno pasa a los 30 años, le comunicamos a toda la audiencia. Lo que vos y mencionabas, tampoco entro dentro de los parámetros. También, estamos ahí, en el limbo. En el limbo. Lo que vos mencionabas acá entonces es el punto de vista de la sociedad la que define la vejez. Totalmente. Y por lo tanto, y esto es lo venturoso, ¿no? Porque si son construcciones sociales, también podemos modificarlas, claro, deconstruirlas, derribarlas, ¿no? Mi profe de yoga, que le voy a mandar un beso grande a Isidro Fernández, Saludo, dice que Isidro. la vejez, que la edad es una cuestión de espíritu. Y él da ejemplo porque, bueno, uno cuando lo ve a él, la verdad es que no le daría más de 50 y pico de años y tiene 73, ¿no? Y bueno, parece muchísimo más joven de lo que es. Ese es un efecto del yoga también.
Y lo que él nos da permanentemente son muestras de personas que han empezado a estudiar a los 50, a los 60, a los 70 y que en realidad entendieron que su vida empezaba cuando ellos decidían que empezaban, ¿no? Que no tenía nada que ver con la franja etaria que atravesaba. Exactamente. Entonces, bueno, toda la convención se va a centrar en eso, en la construcción social y por lo tanto la responsabilidad que tenemos todos los actores sociales en construir una vejez activa y saludable. Uh-huh. Esto es brindando oportunidades y posibilidades. Si bien acá las convenciones responsabilizan a los estados en cuanto a generar estas condiciones aptas, no podemos desconocer que somos todos responsables en generar sociedades más inclusivas, uh-huh. ¿sí? Brindando más las solidarias, más lindas. Exacto. Brindando las oportunidades, ¿no? Uh-huh. El acceso a la educación, al deporte, al turismo, a la recreación, a la cultura, a la participación política. Es decir, seguir gozando de todos los derechos, ¿sí? Y enriquecerlos. Yo digo, no disminuyen los derechos, al contrario, uh-huh. Aumenta el contenido de esos derechos y se potencia. Y a su vez que esta sociedad y esta cultura sepa reconocer y valide todo ese conocimiento y ese potencial de la persona adulta mayor. Uh-huh. Como pasaba en los pueblos originarios o como pasa con los pueblos orientales. Y en muchas culturas. Donde el adulto mayor tiene un lugar privilegiado, de mucha importancia, porque justamente lo que tiene es mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento, y su función a partir de esa edad es justamente enseñarle a los otros para que no vuelvan a cometer los mismos errores o para que vayan más rápido, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, de esto estamos hablando cuando hablamos de construcción social de la vejez, dar un lugar de privilegio, ¿no? Y potenciar teniendo en cuenta que todos vamos a llegar ahí, ¿no? Tal cual. Y que todos también estamos construyendo de alguna manera nuestro futuro, ¿no? Nuestros uh-huh. últimos años también, claro. Nuestra etapa de ¿cómo adultos nos gustaría? Mayores. ¿Cómo que nos gustaría que somos sea? Responsables también de esa construcción. Bien, ¿no? Bien. El medio ambiente, la sociedad, tiene una influencia, ¿no? De potenciar o de disminuir o bloquear estas oportunidades, pero obviamente que hay una gran carga y también responsabilidad personal de autorrealización, uh-huh. y que también de eso habla la convención. Bien, bien. ¿no? Para favorecer estas cuestiones. Uh-huh. Vieron que no es todo leyes, estamos hablando de filosofías acá, sí, de vida, y bueno, nos vamos adentrando a otros campos que por ahí uno no domina tanto, pero que bueno, desde lo general lo puede abordar, ¿sí? Porque vamos a abordar por ahí cuestiones que tienen que ver con la psicología o con la medicina en sí, ¿no? Como por procesos que se dan propios, porque son etapas de cambios, ¿no? La vida es cambio. Bueno, esta etapa es una etapa de cambio que las personas vamos a afrontar conforme a nuestras herramientas, a cómo estemos preparados, ¿no? Pero acá lo que estamos diciendo, bueno, esa sociedad también tiene que dar cabida a la participación y a la actuación de la persona adulta mayor. Bien. ¿no? Bien. Los principios destacados que un poco más han ido surgiendo en la conversación ahora, y que los destaca la convención, es por un lado la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. La dignidad, la independencia, el protagonismo y autonomía de la persona mayor. Fíjense, estos principios son claves. Y las vamos a ver en el ejercicio de cada uno de los derechos, ¿no? La independencia y la autonomía. Y acá es cuando digo, por ahí voy a ir entrando en otros terrenos que no son muy fuertes. Pero esto de la autonomía, la autoestima, están como muy ligados entre sí. ¿Sí? Sí, en las situaciones cotidianas vemos a menudo como, yo de hecho te lo contaba un poquito fuera del aire, que bueno, le mandamos un saludo igual a Andrea Antonia, que es presidente de la Mutual de Adultos Mayores, que trabaja en el Hogar Pedro Ettore, y bueno, y ella generalmente cuando nos juntamos terminamos siempre charlando del trabajo que hace cada cual en su institución, y cuenta cómo a veces muchas familias en el afán, ¿no?, de proteger al adulto mayor, le quitan la autonomía, entonces la persona ya no va a comprar, ya no se relaciona con la gente
gente, porque bueno, en realidad la gente lo sobreprotege, su familia lo sobreprotege, pero en ese afán lo que está haciendo es aislándolo y bueno, y quitándole a él la posibilidad de sentirse útil, ¿no? Y entra en todo un círculo vicioso que el viejito se deprime, bueno, siente que no es útil para nada, bueno, entra en una cuestión que es más complicada. Exactamente, Verónica, has dado en el clave. Por eso digo que son cuestiones que tienen que ver con esto del aislamiento, de perder las redes sociales, de perder esa capacidad de decisión, yo quiero, o de el valor o el poder de dar a conocer su opinión. Es como tiene que ver con la pérdida, ¿no?, de autonomía y de independencia. A veces generada, como vos decís, sin esa intención. Claro, con toda la buena voluntad. Con toda la buena voluntad de allanar los caminos, de proteger, pero bueno, se van perdiendo posibilidades de participación y eso va mellando la personalidad también. Y la persona pasa a ser una cosa trasladable, que se la lleva, se la trae, más vulnerable, se la acomoda, ¿no? claro. Y más vulnerable porque si no siente que se siente capaz de expresar sus propios sentimientos, sus propios deseos, sus aspiraciones, tampoco va a poder quizás expresar las situaciones desfavorables que le estén ocurriendo. Claro. Por ejemplo, situaciones de violencia, de abandono o de descuido, de maltrato, ¿no? Entonces, tiene todo que ver, ¿no?, con una buena vida, con una vida digna. Bien. Entonces, favorecer la independencia, la autonomía, el protagonismo. Vos fíjate que es una cuestión de todos, ¿no? Es en principio personal, es de la familia también y es institucional si esa persona está en un lugar, ¿no? Otro de los principios, la igualdad y la no discriminación. Por esto es fundamental de generar las mismas posibilidades y oportunidades, ¿no? De no discriminar por edad. Que lo vemos a veces en los ámbitos laborales, hay personas de mayores de 60 que quieren, que desean seguir trabajando y que pueden, y bueno, el derecho que les asiste de tener un trabajo digno y decente. Totalmente, ¿no? totalmente. Hay El tema situaciones... de la jubilación pone a los adultos mayores en una situación que no tiene nada que ver con lo personal, si se quiere, en muchos de los casos, ¿no? Es como que la persona es obligada a dejar o abandonar todo tipo de actividades, y si esa persona no puede incluirse en otro espacio, que obviamente es muy difícil también, empieza todo otra vez un círculo no virtuoso que causa depresión, causa angustia, aislamiento y demás, ¿no? Esas son las situaciones, digamos, sociales que van generando unas características especiales para esta etapa, ¿no? Tanto los cambios físicos, pero también esto que pasa en el entorno. Y sí, esto puede llegar a generar, por eso digo, es como cada uno esté preparado y las oportunidades que también le brinde la sociedad para continuar activo, ¿no? Trabajando, si lo desea, en un trabajo digno y con las mismas... O disfrutando de o disfrutando, espacios. conforme a lo que esa persona desee y necesite, ¿no? Por otro lado tenemos otras situaciones que también nos lo cuenta Andrea, Sí. que lo ve todos los días y que bueno, justamente la Mutual lo que hace, y le decimos a la audiencia para que lo tenga en cuenta si tiene, conoce o una situación que no sea lo que debería ser, es que hay muchos abuelos, muchas personas de 60, 70 años que están trabajando en función de la mantención de los nietos, de los bisnietos y demás, que tampoco correspondería a su edad. Claro, bueno, esas son situaciones, digamos, que lamentablemente se tienen que vivir en épocas de crisis y de falta de trabajo para los más jóvenes también, ¿no? Sandrita, antes de que continuemos, ¿te parece si te hago un pequeño corte? Metemos la publicidad y ya después seguimos con vos. Sí, sí. Muchas gracias. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos. Y ahora sí continuamos luego de haber cumplido con los auspiciantes del programa en el bloque de Derechos Humanos junto a Sandra Riquelme. Bueno, estábamos haciendo un repaso de los principios destacados de la Convención. Hablábamos de la valorización, de la dignidad, de la independencia, de la igualdad, la no discriminación. Y también destaca como muy importante, y que tiene que ver con esto, con la independencia, con la autonomía, la participación e integración en la sociedad. Entonces, ¿de qué manera el adulto mayor generar posibilidades o potenciar la participación de los adultos mayores en la sociedad?
a través de las organizaciones al que le interese participar, ¿no? Tales como centros de jubilados, asociaciones vecinales, centros de interés, clubes de amigos, ¿no? Es muy interesante la propuesta que se están llevando a cabo en diferentes ciudades, que son los consejos locales de adultos mayores, para aquellos interesados en intervenir o delinear políticas públicas, ¿no? Orientar las políticas públicas conformes a sus necesidades y aspiraciones. Está bueno. Muy interesante. Está muy interesante. Son órganos que, digamos, no son vinculantes, no son órganos decisorios, pero realmente, como la palabra le indica, son consejeros, ¿no? Claro. Lo bueno es que esa voz sea escuchada y oída al momento de generar las políticas públicas. Porque justamente volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Esto de que en realidad son siempre el que es mayor a lo que es uno, tiene un conocimiento que se lo ha dado la experiencia, que se lo ha dado el camino recorrido y demás, y reconocer eso y saber que eso es así, que uno puede pasar por lo mismo, pero que si tiene las herramientas no es necesario que te tropieces, ¿no? Poder utilizar eso positivamente me parece que debería ser una cuestión social, ¿no? Exactamente. Optimizarlos. A través de estas organizaciones lo que se puede generar son, que de hecho se generan vínculos intergeneracionales también, ¿no? Una asociación vecinal que está trabajando con un centro de jubilados y con una asociación de jóvenes o con los jóvenes del barrio, con la escuela, es todo, digamos, se arma toda una red, ¿no? Social, afectiva y de trabajo mancomunado que es muy positiva para toda la sociedad. Bueno, otro de los ejes es la autorrealización, que es de lo que venimos hablando, y el enfoque de equidad e igualdad de género en este tramo de la vida. ¿Sí? Complicado. Bueno, a medida que nosotros vamos haciendo estos cruzamientos de mirada, ¿no? Y cruzamos la adultez mayor con el género, vamos viendo las complicaciones o la problemática, ¿no? Cómo es atravesada desde distintas situaciones de vulnerabilidad o de discriminación. Lo mismo si atravesamos vejez y discapacidad, vejez y pueblos originarios, vejez y pobreza, ¿sí? Digamos, son todos enfoques que los funcionarios o quienes están encargados de la atención en salud, los agentes públicos, deben tener en cuenta para brindar la mejor atención y el mejor servicio. Bien. ¿Sí? Bien. Las organizaciones públicas y la vejez es todo un tema también. Claro. Las organizaciones de atención. La atención, sí, justamente se ha instituido el 15 de junio como el Día del Buen Trato hacia el Adulto Mayor, ¿no? Como una jornada, como una fecha internacional de reflexión y de concientización y de sensibilización respecto de la importancia del buen trato hacia el adulto mayor en todos los ámbitos en donde transita su vida, ¿sí? Tanto a nivel privado, en la familia, como a nivel público, en lo institucional. Y esto es responsabilidad de todos, ¿no? Otro de los principios, el respeto y la valorización de la diversidad cultural, ¿sí? Cuando hablamos de los pueblos originarios, de las distintas etnias o culturas que convivimos y que hacen a la riqueza y a la diversidad de un pueblo, ¿no? El respeto, y que justamente las personas adultas mayores son las que mantienen esas tradiciones y que tienen la posibilidad de transmitir a las nuevas generaciones. ¿Cuánto nos hemos perdido, ¿no? Por no valorar este conocimiento y este saber? Ojalá que tengamos la sabiduría de rescatarlo a tiempo. Sí, totalmente. Justamente hace el sábado pasado, el sábado 3, las organizaciones de pueblos originarios armaron un taller donde practicaban medicina ancestral, ¿no? Entonces todo el que quería ir, de hecho el cupo quedó totalmente cubierto, sobrepasaron el cupo.
y bueno, y llevaban bueno, frutas, verduras y demás. Estamos hablando de medicina natural, Qué bien. de todo lo que es pastito y demás. Así que los chicos ahí mezclaban cuestiones y transmitían que a través de tal o cual infusión o tal o cual preparado se prevenía o se solucionaban todo lo que tenía que ver con enfermedades. Así que era un taller realmente muy interesante. Interesantísimo, hay que rescatar todo. Esos son saberes riquísimos, ¿sí? Las hierbas medicinales, ¿de dónde salen los remedios, chicos? Yo creí que del potecito, pero no, ahora me enteré de que no. Claro, hay un proceso anterior. Bueno, Sí, hay una sabiduría en cuanto ancestral que se ha perdido, ¿no? En cuanto a la nutrición, en cuanto a bueno, hasta la medicina, ¿no? Que hay que rescatar. Tengo una amiga, mirá, que ella me decía, yo vivía pegadita de mi abuela, que mi abuela era machi. Mirá qué interesante. Claro, y ella vivió una situación personal, que bueno, la mamá renegaba de todo eso, pero yo digo, ¿cuánto nos hemos perdido? Pero bueno, estos lazos intergeneracionales, esto de los nietos muy pegados a la abuela, ella aprendió muchísimo de su abuela y se lamenta de no haber aprendido más. Estuvo atenta a eso, ¿no? Pero bueno, hubo una generación o una etapa, ¿no? En nuestra vida también que negamos todo eso. Claro, bueno, es una vuelta a las raíces. Y acá, bueno, nadie mejor que los adultos mayores que tenemos para enriquecernos con esa experiencia, ¿no? Y con esa sabiduría. Bueno, y lo dejé para el último, este principio, ¿no? La responsabilidad del Estado, esto es innegable, es el Estado el que asume este compromiso de favorecer toda esta, favorecer generar y hacer espacios. respetar estos derechos y generando espacios, ¿no? Y obligándose a cumplir con las leyes y con la convención, pero también la participación de la familia y la comunidad en la integración activa y plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna. El trabajito que tenemos ahora, que ya esta convención está ratificada, que tiene un número de ley, es revisar todas nuestras acciones, ¿no? Tanto legislativas como administrativas o de otra índole, como dicen las convenciones, para ver qué es lo que tenemos que modificar para estar acorde con la convención. Bien. Cómo estamos respetando la autonomía, la independencia, cómo estamos favoreciendo la participación, la estamos favoreciendo, cómo estamos atendiendo en salud, ¿sí? Estamos contemplando a ese sujeto de derechos que va cambiando, que está en una situación por ahí en una etapa de crisis, pero que sigue gozando y que se han ampliado sus derechos. Entonces, viene esta etapa ahora, ¿no? La etapa de la revisión, de los ajustes y de, bueno, en el que todos tenemos, digamos, una participación necesaria y obligatoria. Vamos a dejar como pendiente, ojalá que podamos tener el próximo jueves, ya sea presencialmente acá en el estudio, alguien de la asociación que vos me decías que trabaja con adultos mayores, o bien hacer algún tipo de comunicación telefónica. Claro, vía telefónica se puede también. Porque, bueno, hay una actividad muy importante en la ciudad de Rawson, que, bueno, aprovecho para promocionarla. Están todos invitados. Es una actividad que está organizada en función del buen trato hacia el adulto mayor y la organiza el Consejo Local de Adultos Mayores de la ciudad de Rawson, que es un consejo que está formado por representantes de distintos centros de jubilados y adultos mayores independientes. Bien. Entonces tiene una amplia representación. Costó mucho conformar ese consejo porque vieron que están los egos o esto no, por ahí no es cuestión de egos, sino esta de... Falta de práctica, ¿no? La práctica de concentrarse y de articular, trabajar juntos, ¿no? Por lo claro. mismo. Porque todos estaban trabajando en pos de los adultos mayores, pero bueno, Separados. en encontrarse en un ámbito conjunto y ver las cuestiones y las necesidades que atañe a todos, se aprende también a participar de esa manera. Ellos lograron conformarse y bueno, y están trabajando la verdad es que muy, muy fuerte. Tienen un programa de radio en una FM de la ciudad de Rawson, en la que pueden manifestarse, que eso está muy bueno, que el adulto mayor tenga la posibilidad de hablar directamente, ¿no? A Claro. través de
de los medios de comunicación. Y bueno, la actividad es el jueves, arranca alrededor de las 9:30 y va a estar hasta las 15 horas en el Círculo Social Policial. Bien. Así bien. que por ahí podemos tener esa comunicación telefónica para que Seguramente, los sí. adultos mayores nos cuenten respecto de la actividad. Por supuesto, si no se pueden acercar acá a los estudios, Y no van hay a ningún... estar ocupados allá en Claro, radio, por eso te decía, no hay claro. ningún inconveniente en que salgan telefónicamente y charlemos un rato Bien. acá en el aire. Una cuestión final, Sandra, como para que aquellos que Sí. nos estén escuchando sepan qué hacer cuando alguna cuestión no está haciendo como debería, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo se entera general? Un abuelo o un adulto mayor que esté siendo maltratado, que esté en situación de abandono, que tenga algún tipo de irregularidad, ¿cómo funciona? Bueno, mira, lo que hay que ver es qué redes, o sea, qué es lo próximo que tiene en el barrio, ¿no? Yo te diría que hay agentes de salud en terreno que tratan de tener cubiertos, digamos, su barrio, su sector y visitan periódicamente. El agente de salud es un receptor primario, digamos, de esa demanda que va seguramente a ponerse en contacto con las otras redes. Bien. Puede que no lo visite un agente de salud, puede que tenga algún familiar de confianza. El tema es poder hablarlo con alguien y que esa persona lo pueda acercar o puedan canalizar la demanda, tanto a una dirección de adultos mayores, dependiendo de cuál sea el problema, ¿no? Bien. Una dirección municipal de adultos Lo que tenga mayores, más cerca. lo que tenga más cerca es ver, a ver, con quién tengo la confianza de hablar. Bien. ¿Sí? Bueno, por supuesto que queda mi teléfono de la Defensoría del Pueblo a disposición. Uno a veces no tiene la competencia directa, pero sí lo que puede hacer es acompañar y ver cuál es el organismo indicado para atender esa situación, porque puede ser una cuestión social y bueno, entonces le incumbe al Poder Ejecutivo municipal. Puede ser una cuestión legal. Puede ser una cuestión legal y entonces lo contactaremos con el cuerpo de la defensa pública, ¿no? Bien. Que son los abogados del Estado que trabajan en la defensa de los derechos y judicializan, ¿no? Las cuestiones para aquellos sectores que no tienen la capacidad de pagar un abogado particular. Claro. O lo contactaremos con la nómina del colegio de abogados si es diferente su situación económica y requiere de un asesoramiento profesional. El primer asesoramiento lo puede dar uno, ¿no? Pero después si necesita un abogado para alguna cuestión legal en particular, Se lo direcciona. claro, orientarlo en dónde puede tener esa ayuda. Pero lo primero es, si no tiene el teléfono para llamar al 448-4848, que ahí sería donde me ubica a mí, ¿sí? De la Defensoría del Pueblo de la Nación, como para hacer esa primera conversación y ver ¿Cuál cómo es el abordar problema? ese problema, lo puede hacer con alguien de su confianza. El tema es animarse a hablar, a plantear las situaciones, ¿no? Y esa persona de confianza puede ser un familiar, puede ser algún personal de salud, puede ser algún vecino, puede ser, digamos, el tema es encontrar con quién hablar en Bien. principio, para después poder canalizar eso. Hay otra cuestión que aprovechando que te tenemos acá y que también fue un tema que por mucho tiempo estuvo implantado en toda la sociedad, que tiene que ver con el tema jubilatorio, ¿no? Y entonces se planteaba la posibilidad de que dejara de estar en manos del Estado y pasara a empresas privadas. Otra vez, tenemos historias con eso. Pensando en que la jubilación es la platita que le entra al adulto mayor y la que justamente le da esa autonomía, esa independencia y bueno, y toda la cobertura de lo que se necesita cuando uno es grande y ya no puede trabajar, ¿no? Y bueno, esas son cuestiones como para analizar detenidamente. Es importante la participación y bueno, no solo la participación, sino una buena información al respecto, ¿no? Hay, bueno, por ahí, esto lo hemos hablado en más de una ocasión, uno tiene una voz que debe ser oída también, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros manifestamos nuestras opiniones tenemos que estar también bien informados. Bien. Cuando hay estas cuestiones así, está bueno convocar o en el barrio o en un ámbito público, en un espacio público, a profesionales
que nos puedan explicar al respecto y que poder posicionarnos luego de esa charla, de esa conversación. Saber los pros y los contras de cada cuestión. Decimos. Claro, sí. Bueno, de hecho, en la provincia hay una movida que como que empezó a prevenir un futuro traspaso de la caja provincial al sistema previsional nacional, que está como uno de los artículos de esta ley ómnibus, esta ley larga, que es la que contiene la reparación histórica para los jubilados nacionales. Uno de los artículos habla de la necesidad de armonizar las cajas provinciales con las nacionales, ¿no? Y bueno, los jubilados provinciales rápidamente tomaron el guante y se movilizaron y se expresaron al respecto contra una no armonización. O sea, no armonizar significa cambiar topes de edad, un montón de cuestiones que eran desfavorables para los futuros jubilados provinciales. Ellos ya están jubilados, ¿no? No les va a afectar, ya lograron la jubilación, pero para los activos. Para los que y están con una campaña así de información muy firme, tratando de esto, de informar para que la gente pueda expresarse al respecto. ¿Sí? Bien. Es importante la participación en todos los ámbitos, digamos, políticos, porque hay cuestiones que nos atañen directamente. Todas las decisiones políticas inciden en nuestras vidas. Entonces está bueno estar informados y, bueno, luego de esa información poder expresarse al respecto. Tenemos esos mecanismos, ¿no? La expresión ahí. Después tendremos nuestros legisladores que nos representan, porque estas cuestiones salen, generalmente son leyes, ¿no? Entonces, bueno, instruir o hacerles conocer a nuestros legisladores, a quienes levantan la mano en el Congreso, respecto de nuestros posicionamientos. Pero bueno, la base de todo esto es la información y la participación. Perfecto. Y ahí volvemos una vez más, que la verdad que lo estamos repitiendo todos los días con Leandro, que bueno, que hay que saber, ¿no? Y que justamente estamos en tiempos de elecciones y que hay que elegir, porque justamente, ahí vos lo decís, hay gente que levanta la mano y supuestamente nos representa a todos. Entonces, si no somos lo suficientemente hábiles para elegir justamente a quien sea más representativo de todos nosotros, seguramente la va a pifiar, ¿no? O va a elegir en función de otros intereses. Claro, y es por eso la importancia de inmiscuirse en esto, estar siempre al tanto. No importa de qué lado estés, lo importante es que vos sepas que tengas tu opinión formada. ¿Por qué lo estás eligiendo? Estamos en una sociedad democrática en donde alentamos el pluralismo de ideas, de lo plural. Si todos pensáramos igual, no sería una sociedad tan rica como la que tenemos. Pero hay que aprender a informarse, a tomar decisiones informadas, a poder debatir, discutir esas ideas para sacar lo mejor, ¿no? No adherir porque sí, por simpatías. Está bueno saber, conocer y tomar decisiones informadas. Y bueno, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en esto, ¿no? Porque si hay temas que son de interés público, bueno, hay que brindar la posibilidad de que se conozcan todas las opiniones y no solo opiniones, sino todas las doctrinas que fundamentan estas decisiones. Bien. Bueno, intentamos colaborar con esa parte. Por supuesto. Gracias, Sandrita, por otro bloque. Nos vemos el jueves que viene, entonces. Jueves que viene. Y quizás con una manera. Claro, y quizás con una comunicación telefónica. Exacto. ¿Quién te dice? Bueno, ahí pasaba entonces el bloque de derechos humanos. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a ir a la tanda publicitaria, no sin antes.